Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice la palabra allí a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si por todos murió, para que los que viven, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque está bendecida. Te rogamos que tú nos ayudes a expandirla con el conocimiento y el entendimiento exacto y sea aplicada a nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mira cómo lo dice. Si veis que yo hago así, que me han dicho más uno que otro, hermano, parece un pescadito. Es el problema de la alergia, lo sabéis, ¿no? Y el picor es tan grande que lo hago sin darme cuenta. Empieza a picarme de una forma que estoy ahí y de momento me veo haciendo ese movimiento y algunos se quedan como diciendo ¿este qué le pasa? Otro dirá algo le pasará y otro incluso piensa esta cosa rara, pero lo voy a decir por si, para que luego no haya malas interpretaciones. Dice esta misma palabra la tenían los curas y lo que es la Iglesia Católica en el latín, ¿vale? En el latín cuando dice el amor de Cristo nos constriñe, dice Caritas Christi urgenos. Caritas Christi urgenos. Urgencia. O sea, hay una urgencia en ese amor de Cristo. Tenemos que llevárselo a todo el mundo para traerle el anuncio, el carisma, la buena nueva del Evangelio, de que Cristo por todos ha muerto, por lo tanto hay un registro en el cielo donde todos han muerto. Pero no podemos llegar hacia las vidas porque entonces se quedan como diciendo, no sé de qué me habla ni estoy entendiendo nada de por dónde va la historia. Así que no quiero saber nada de religión, muy buena, gracias, sigue usted su camino y déjeme a mí con el mío. ¿Por qué qué? Porque no podemos llegar así y muchas veces hemos llegado así o con otras formas de expresarlo. No es así la historia, hay que coger entonces un conocimiento más amplio, más pleno y saber exponer lo de Dios. Nosotros estamos en esta hora analizando el proyecto de Dios a largo alcance, en su expansión máxima, desde una eternidad hasta la otra. Por eso es que el nombre que tiene, como hablamos el otro día en Efesios, es el eterno propósito de Dios. Y estuvimos hablando que incluso la salvación misma, oye lo que te dice ahora, la misma salvación está dentro de ese plan del eterno propósito de Dios, pero no ha roto el propósito de Dios, sino que Dios ha rehecho ya ha seguido la línea de su plan, ¿vale? De su propósito, la ha rehecho con la muerte y resurrección de Jesucristo y el evento de la cruz, y el propósito ha seguido sobreabundando, incluso por encima de la caída del hombre, del pecado, la redención. Todo tiene un propósito, pero hay algo que está por encima de eso, y es entender esa expansión, porque muchos nos hemos centrado en la salvación, en la cruz, en el perdón, en la venida del Espíritu Santo, en el evangelizar, en los dones, en los frutos, en los talentos, y llegamos a la conclusión de que la misma salvación no es una finalidad ni un fin, es un medio. ¿Cómo, hermano? La salvación es un medio, la salvación es lo que Dios quiere, que todos nos salvemos, ¿sí? ¿Y para qué quiere que nos salvemos todos? Venga, ya estamos todos salvados, ¿ahora qué hacemos? No, como dijo uno, entre que llega el momento de que, no sé, como no sabemos qué tenemos que hacer, pues sácate un parchís, vamos a jugar un dominó. La falta de conocimiento ha hecho que muchos se empiecen a distraer con el placer. Y tenemos a gente en la iglesia en los días de hoy perdiendo el tiempo. Cuando la Biblia dice redimir el tiempo porque los días son cortos y malos, pero no sabemos hacerlo. Y este aparatito por el que hoy me estoy grabando yo, como lo han metido tantas cosas, una de las finalidades que tiene es entretenernos. Está diseñado para matarnos y para entretenernos.
De hecho, hay una asignatura en los días de hoy, en la sociedad actual, que es la del entretenimiento. Faltaría más si yo no me tuviera mi tiempo de ocio. Faltaría más. Entretenimiento, distracción y pasatiempo. Se ha encargado el enemigo de que todo eso entre en el lote, ¿no? Y al final, pues estamos en un orden que cuando nos preguntan o cuando nuestra propia vida la analizamos, estamos dando a conocer que nos faltan conocimientos en el proyecto de Dios. Tú tienes que saber por qué y para qué Dios te ha salvado. Y tienes que aprender a aplicar las respuestas de ese por qué y para qué, a aplicarlas a tu vida, para que sigas dando fruto en el orden en el que Dios te definió, te creó, te salvó, te restauró y luego te está santificando. Si no tenemos todo ese conocimiento, dice, bueno, hermano, pero no todo el mundo tiene ese conocimiento, son algunos. Unos dan fruto al 30, no. Mire usted. La Biblia dice que Dios quiere que todos crezcamos en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y que esto no es unos sí y otros no. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, dice la palabra. A la plenitud, dice. No, es que yo no... Aquí no hay esto, las excusas y el victimismo queda muy bien delante del hombre. Delante de Dios no, todos estamos capacitados, tenemos la semilla dentro. ¿Sabrá Dios de más la capacidad que tiene la semilla que ha plantado en ti? Se lo sabe Él. Lo que pasa es que tú te alineas con otra cosa. Tú vas a coger conocimiento de tu verdadera identidad. Entonces, como estamos expandiendo lo que es el propósito de Dios, cuando lo definimos el otro día, hablábamos de que el propósito de Dios es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través del Hijo, impartiéndose en la iglesia para que Él sea el todo y en todos. Tú dices, bueno, yo soy salvo, ¿qué hago? Métase usted en ese tronco, en ese eje, y pídale a Dios que Dios te dé esa capacidad para que tú y tu entorno se identifique con Cristo hasta que Él sea el todo en todos. Pues eso es mucha tela, ¿no, hermano? Pues si hay tanto trabajo que hacer, ¿qué haces tú en la hamaca? Por eso Jesús dice, orad, pedid que Dios envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Dice, porque mucha es la mies, como diciendo, hay mucho trabajo y hay poca mano de obra. ¿Sí o no? Ahora, tú haces una encuesta a los cristianos de los días de hoy y todos tienen muchas cosas que hacer, menos la obra de Dios. Unos porque no quieren y otros porque no entienden cómo se le mete mano a esto. Entonces, ese es el propósito. Dios se quiere dar a conocer a través del Hijo. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios va a usar? Es la iglesia a través de la salvación que recibe. El medio es la iglesia salva. Es el medio. O sea que la salvación no es un fin, es un medio. Dios no te salvó para que seas salvo. Dios te salvó para que des a conocer su eterno plan y propósito en Jesucristo. Tú eres un proyector donde tu vida, a través de tu conducta, a través de tu actitud, a través de tus palabras, a través de tu proceder, cuando los demás miran tu vida, es como el que está mirando una pantalla y un proyector está tirando esa imagen ahí. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Como Cristo ha resucitado entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre, ahora es la iglesia la imagen de ese Cristo resucitado, que tira la imagen para que el mundo mire en algún sitio cuál es la voluntad de Dios. Pero nadie está haciendo eso. Yo he conocido a un hombre por las Escrituras que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo. No lo dijo una vez, lo dijo unas cuantas.
Nos quieren poner a Pablo como un pecador, ¿sabes? Porque el pecado que mora en mí, la ley que está en mis miembros. Pero Pablo, si tuviera esa ley rigiendo en su corazón y pecando cada 2 por 3, no podría decir, sé imitado de mí como yo de Cristo, porque Cristo no peca. Y el Espíritu Santo, cuando invade un corazón, tampoco peca. ¿Que tenemos naturaleza pecaminosa? Sí, ya hace tiempo que lo sabemos. Pero no vamos a concentrarnos en ella, nos vamos a concentrar en la naturaleza divina. En esa presencia gloriosa que ha acampado para quedarse para siempre en nosotros, a través de la nueva creación que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. El eterno propósito de Dios es lo que le da razón a la existencia de la iglesia y es lo que controla todas las acciones de Dios. Si Dios no tuviera un eterno propósito, cuando digo eterno lo voy a repetir muchas veces para que no se nos quede. Dios es un Dios de eternidad y su proceder no está literalmente ligado a lo temporal. Porque Dios cuando crea, cuando diseña, cuando fabrica, cuando se expresa y cuando hace todo lo que hace, lo hace con carácter de eternidad porque Él es eterno. Dios creó al hombre para que viva eternamente, juntamente en armonía con Él. No lo creó para que muriese y tuviese que pasar por toda la transición de la muerte y todo lo que trae el pecado, la enfermedad y el dolor y el sufrimiento. Eso no estaba en el diseño original de Dios. Eso vino luego como consecuencia de la desobediencia del hombre. Pero a pesar y todo de ello, Dios se ha hecho responsable de todo ese cacao y todo ese lío y la ha resuelto Él mismo en la persona de Jesucristo. Para que el hombre no tenga excusa. ¿O no? Porque si hay alguien que está capacitado para excusarse, es el hombre. ¿No? Dice que desde que se inventaron las excusas todo el mundo queda bien. Pues la excusa la inventaron Adán y Adán en el huerto del Edén y no quedaron bien. Se pusieron un taparrabo y Dios le dijo: déjate de historia, que aquí tenemos que caminar como yo mando. Y le hizo Dios una túnica. ¿Ves? Le dijo así no es. Y le dijo es así. Y le proveyó. Y le dio túnica. El único que tiene en mano autoridad, capacidad, criterio y está sobrado de recursos, ese es Dios. Y si Dios te va a corregir o te va a decir algo, te aseguro que te provee, además de lo que te está diciendo, dice: toma, te doy la indicación, te doy el norte, pero te doy las herramientas y los instrumentos que necesitas y la materia prima. A que no pueda decir, es que me ha dejado, no, te lo he dado todo. ¿No? Dios es un Dios de clase. La calidad y la clase que tiene Jesucristo es única. Cuando el sumo sacerdote lo perfumaban con el aceite de la unción, y tú esos ingredientes los miras hoy que llevaba casia, canela, mirra, y era cada ingrediente con una aprobación exacta, y eso nadie lo podía hacer, solamente el sumo sacerdote. Y se lo echaban a Aarón en la cabeza y eso perfumaba toda su cabeza, toda su barba y caía sobre la vestidura y se empapaba y hasta los flecos de abajo. Y ahora iba Aarón por ahí dando vueltas. Todo el mundo, cuando olía ese aroma, decía: por aquí ha pasado Aarón. Símbolo de que el aceite de la unción era único en su clase y solamente lo usaba él, dando a conocer la personalidad de Cristo cuando vendría. Porque tanto Adán como Aarón fueron figura y sombra del que había de venir. Pero nosotros, como somos una generación 20 siglos después del que había de venir, nosotros tenemos la unción no de Aarón, sino de Cristo. Y esa calidad de personalidad está en ti. Tú tienes que demostrarte a ti mismo y a la sociedad cuando te expreses que tú tienes clase. La iglesia de los días de hoy se vende por 2 pesetas, por pecado, por un trozo de carne, por reputación, por un montón de historias.
Jesucristo está por encima de todo eso. Su salvación, su plan y su propósito. Tenemos que dar a conocerse, o lo dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, nosotros cuando nos expresamos, dice, somos olor grato a los que se salvan. Cuando la gente trata con un cristiano que está lleno del Espíritu y está aquí bien amueblado, dice, esta persona tiene clase. ¿O no? Esa clase es la clase de Cristo. El eterno propósito de Dios provoca la creación y coloca la razón como algo principal en todo. O sea, cuando tú entiendes el diseño de Dios, te encaja todo el puzzle. Cuando te está faltando el eje, todo se te desencaja. Y por más que fuerce las piezas, si miras un sitio, la fuerza te queda bien en ese sitio, pero cuando miras a la otra parte del puzzle se está desencajado. ¿Por qué? Porque te está faltando la columna vertebral del puzzle. Dios en su amor tuvo que crear criaturas para vertir su amor en ellas. El amor no tiene razón de ser si no se comparte en otra parte. La cabeza pensante metida el Padre, queriendo ejercer y expandir y expresar lo que Él es. El verbo Cristo, lo que nosotros conocemos como Cristo, ¿vale? Pero el verbo, Él no dice en el principio que era Cristo ni era Jesús, era el verbo ordenando todas las cosas. Y el ejecutor, el ejecutivo, el Espíritu Santo, haciendo, creando. Porque hay un propósito de Dios. Todo tiene sentido. Ahora la caída del hombre a causa de la desobediencia, por eso entró el pecado y entró el virus y el germen del egoísmo. Y yo quiero que nosotros hoy entendamos que dentro de ese propósito de Dios hubo un descalabro por causa de la caída del hombre, ¿no? Porque iba bien, porque Génesis 1 y 2, donde está todo de momento controlado, no hay pecado, todo en armonía, el hombre vive en un Edén con Dios. Todavía no se le conoce como la caída, no ha entrado el pecado, no sabemos el lapso de tiempo que ocurrió, ¿vale? Ahí todo era perfecto. No había que hablar de salvación porque no había razón de salvar nada ni nadie. No había entrado el pecado. Pero el pecado entró. Dice la Biblia que como el pecado entró por un hombre, así también entró la muerte. Por eso la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice Romano. ¿Estamos correctos? Todo estaba correcto hasta que entró el pecado y la desobediencia. Entonces cuando entra el pecado, entra el germen del egoísmo. Del yo. El hombre cuando trataba con Dios no decía yo quiero, dame papá, esto, lo otro. No era así. Dios sabía además lo que el hombre necesitaba. Pero el hombre no necesitaba de convencer a Dios de nada porque el hombre lo tenía todo. No había manipulación. ¿Sabes lo que es vivir en un mundo donde no hay manipulación? ¡Qué alegría! ¡Qué descanso! Hoy día los hijos te dicen, quiero esto, y tú le dices, no, pues, y ya te empiezan a manipular y a hacerte creer que es una necesidad súper, mega, hiper importante que si no se lo traes, se acaba el mundo. Pura manipulación y puro chantaje emocional. Y estamos todo el tiempo siendo sujetos a eso. Te manipula el hijo, te manipula el jefe, te manipula el empleado, la esposa, el esposo, el vecino y hasta el Bobby también te manipula. ¿No? Tú le das pienso al perrito, te lo escupe y cuando le das chope, dice, se lo come y te está diciendo en código, yo lo que quiero es chope, no me dé más pienso. ¿No? Por eso hoy tenemos a los Yorkshire, ¿no? Y a los Chihuahua como personalidades en las casas. Son así. Pero bueno, eso es otro tema, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa con esto? Voy a querer dar una pequeña pauta en el día de hoy con el tema del evangelio del egoísmo. Y da a conocer el lugar que ocupa la cruz en todo esto. Cuando el hombre es inyectado por ese veneno que la serpiente le tira. Ah, con que Dios ha dicho, ¿no? Dios ha dicho, claro. Esto es en sevillano. Yo no sé cómo lo digo allí en el Edén, pero no sabe nada Dios.
Lo que Dios sabe, lo que Dios no quiere que ustedes sean como es, claro, pues. Y ya mete la sospecha. Y andaba Eva diciendo, amigo, tú sabes, ¿no? Cuando tú dices, esas actitudes nuestras son muy comunes de aquí de nosotros y esas expresiones de esta tierra, pero tú ya estás sospechando, ya está ahí un germen trabajando. Eso es verdad. Amigo, sabía yo que aquí había gato encerrado. Yo me estaba ya oliendo aquí la pescada y todo eso. Como vio que era saludable, codiciable, ya cayó en la trampa. Ahora entra ese veneno dentro. Se le abren los ojos. Ahora ya ahí tú tienes una identidad, pero no la que Dios te dio, de inocencia y de dependencia de Dios. Ahora ya eres consciente, sí, pero eres independiente de Dios. La independencia no la inventaron los catalanes ni los vascos. La independencia viene desde el Edén. Desde que el hombre dijo, yo quiero también, porque yo quiero ser independiente. Y Dios dijo, vale, ya te lo advertí, pero el día que tú quieras ser independiente vas a ser conocedor del bien y del mal. Y ahora resulta que el bien se te ha quedado aquí, pero el mal aquí no está. El mal está en tus miembros, como dice Romanos 7. Y como muchos quieren explicar Romanos 7, y como dice un hermano, todavía no han aprendido ni a sonarse los mocos. Cuando el bien está aquí y el mal está aquí, ahora hay un problema. Y Dios dice, te lo dije desde el principio. Y tú no te la has creído. Por eso el bien que tú quieres, no lo puedes hacer, porque ahora hallas el mal que está en tus miembros. ¿Qué bien y qué mal está diciendo Romanos 7? Lo que viene desde el principio. De Génesis 2, 15 y 16, cuando dice, ese árbol tiene el conocimiento del bien y del mal. Y tú no estás capacitado para que eso se mueva en ti y haga mi voluntad. Por lo tanto, ahora necesitas ser regenerado, porque el hombre irregenerado que comió del árbol, ahora todo el tiempo sabe de mucho, pero no entiende el proyecto de Dios y está irregenerado porque necesita una regeneración porque tiene ese virus dentro. Pero ahora tenemos en el evangelio de hoy y en la iglesia de hoy lo mismo. Porque vamos un momentito a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, un momentito, 1 Corintios 2, 14. Primera de Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural, dice la versión Casio de Reina del 60, la antigua dice el hombre animal, ¿vale? Que es el que queda más correcto por causa de que es irregenerado y no tiene el espíritu, porque el espíritu en este sentido le fue quitado cuando entró el virus de la desobediencia, entró el pecado. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Oye eso, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre irregenerado que no es nacido de nuevo, todo lo relaciona a través del yo y a través del ego. Y él es el eje y el centro y el propósito de su vida. Y se enfoca en su felicidad, en no sufrir, y está fabricado del material del ego. Por lo tanto, su prioridad son sus necesidades y esa actitud egoísta y no regenerada se ha filtrado en la iglesia produciendo o pariendo el evangelio del egoísmo y el evangelio del yo. Por eso estamos en la iglesia, pero lo que tiene prioridad ya no es el proyecto de Dios, son mis necesidades, son mis problemas. Hombre, claro, faltaría más. Mis problemas. Son mis situaciones personales. Sí, todo eso forma parte de la vida. Pero ¿eso es la prioridad en tu vida o en la mía? No. ¿Cómo que no? No puede ser. Tiene que ser el eterno propósito de Dios. Yo estoy enganchado a Cristo, pero yo soy una rama. Y no natural, soy silvestre. He sido injertado en ese tronco contra naturaleza. Y si la raíz es santa, yo soy santo porque la masa restante es santa, pero no me puedo ensoberdecer. ¿Por qué? Porque yo he sido injertado contra naturaleza. Y los que estaban injertados en lugar mío fueron desgajados, dice la Biblia,
para que yo fuera puesto. Y si aquellos que no quisieron recibir al Mesías en su propósito y su proyecto fueron cortados, ¿cómo no voy a ser cortado yo si me ensoberbezco también? Tengo que entender eso en esta hora. Porque no sustento yo la raíz, ella me sustenta a mí. La raíz es Cristo. La raíz es Cristo. Muchos dicen, no, es Israel, es la patria de... No, es Cristo. La raíz del linaje de David. Él me sustenta a mí. ¿No? Esto es como los niños que están torcidos con los padres. Busca esto, busca lo otro. Es para allá, para acá. Y tú le dices, niño, pero... Y te dice, yo no te quiero. Si no te manipulas. Hay cristianos así. Yo no te quiero ya, Señor, porque... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y la falta de sabiduría, de no pararnos de decirle al niño, escúchame, tú no me tienes que querer a mí. Papa frita, como le digo yo a mí. Yo te tengo que querer a ti. Tú me tienes que respetar a mí. Que eso es lo que dice la palabra y por eso viniste todo este mundo. Respeta usted a sus padres y yo me encargaré de que a ti no te falte de nada. Pero déjate de manipulación, porque tú no estás entendiendo cómo va esto. Ahora te dice, yo no te quiero y te manipula y cuando tú te vienes a dar cuenta, te hace la llave 4. Y te ha echado un fufú. ¿Sabes lo que es un fufú, no? Y cuando te das cuenta estás tú como Honorato. ¿Te acuerdas de Honorato? Bueno, el guatiné puesto. Esas son bromas mías. Todo esto que os estoy diciendo es para llevaros a donde quiero ir. Pero el hombre natural y regenerado existe en el Evangelio. Y tenemos hoy que el Evangelio del yo, el Evangelio del egoísmo. ¿Qué es lo único que impide ese evangelio? Hombre, porque si yo digo, hermano, vamos a hacer un templo para Dios, vamos a ver si nos buscamos la forma y la manera, puede estar dentro del propósito de Dios, puede estar dentro del mío. No. A mí me la han hecho, hermano. Hermano, voy a decir una cosa, el Señor me ha dado la palabra y yo necesito gente que esté conmigo, Entonces hoy se va y hoy venir, hoy voy al culto, yo no puedo contar con gente irresponsable, yo necesito gente que esté ahí de verdad. Y si Dios me ha dado un llamado y un ministerio, tengo que ejecutarlo. Y empiezo así. Y os voy a decir una cosa. Hago la llave 4, echo el fufú. Eso se llama manipulación. Chantaje. El evangelio del yo. Ni yo, mi ministerio, mi propósito, mi llamado, mi unción en el ministerio. Ahora te puede estar la situación de los hermanos, mis prioridades, mi situación, mi pena, mi tristeza, mi matrimonio, todo es mi. Eso no tiene nada que ver con el proyecto eterno de Dios. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué está pasando eso, hermano? Ah, por eso estamos hoy aquí compartiéndolo. Por eso estamos hoy aquí compartiéndolo. ¿Qué impide que el evangelio del yo se ejecute y entre entonces el evangelio eterno? La cruz. La falta de capacidad de conocimiento de aplicar la cruz en mi travesía diaria. Porque la cruz, cuando yo soy justificado, la cruz me la aplica el Espíritu Santo en un momento, en un acto. Yo no hago nada, yo creo. Y como es aplicada la cruz como una transferencia en favor mía, yo cuando hago así y miro la cuenta que la tenía en menos 18.000 y ahora la veo que está llena hasta las manillas, digo, aquí ha pasado algo, pero en verdad tú es por ti mismo, no has hecho nada. El Espíritu ha aplicado la cruz en la justificación y tú te ves que estabas lleno de pecado, te ves de momento limpio de pecado, te ves salvo, te ves libre, te ves lleno del Espíritu Santo. Ahí fue aplicada la cruz para justificación, pero hay otra forma de aplicar la cruz en nuestra santificación, que es el proceso que estamos sufriendo todos al dejarnos Dios aquí con esta salvación y con este conocimiento que se llama la santificación. Ahí hay que aplicar la cruz de una forma diaria, constante, continua, a tiempo real, en este cronos nuestro. Y como no sepamos y aprendamos, al final se mete el evangelio del egoísmo. Y pierdo el norte del eterno proyecto de Dios. Y como todo es mí, me pasa algo hoy aquí
Y como yo no tenga bien la visión de lo que me ha pasado, lo he hecho a comparar lo que me ha pasado con la salvación que Dios me ha dado, y como no tengo un eterno proyecto que lo veo clarísimo, pues la salvación prácticamente viene a ser como una miniatura al lado de mi problema. Faltaría más. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Si vimos el otro día por las escrituras, dice, mira, ¿esto que te está pasando? Que sí, que sabemos que tú ahora mismo, tal como lo estás viviendo, es una montaña. Es lo más grande que le puede pasar a una persona, sí. Pero esto, dice él, desde la perspectiva de su eterno propósito, esto es una leve tribulación momentánea. ¿Cómo? Sí. Cuando lo temporal tú lo metes en el océano de lo eterno, es una purga. Y tú dices, ¿cómo se hace eso, hermano Oscar? Hoy estamos aquí para ver qué pasa con la cruz. Porque dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. Es que las pruebas que hacen producen en mí, porque yo no sé producirlas. Cuando las filtro por la cruz, tus problemas, los míos y las pruebas que estamos teniendo, produce. ¿Sabes lo que es producir? Producir. Yo no puedo, pero la prueba lo hace. Produce en nosotros, adentro, lo deja almacenado. Dice, un eterno. Te saca de lo temporal y te mete en lo eterno. Y cada vez más excelente peso de gloria. Esa excelencia es la personalidad de Cristo. ¿No hemos dicho antes que Él tiene clase? Dios te tiene que desvestir de tu traje para vestirte del de Cristo. Vestíos, dice Colosenses, como escogidos de Dios, llenos de entrañable misericordia, de paciencia, de amor. Que cuando te vengan las pruebas tú digas, y a la prueba le dice, prueba, tú tienes una prueba ahora conmigo, porque yo me voy a gozar en el eterno proyecto de Dios. Dice Santiago, gozaos entonces. Si había aprendido eso, dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Anda, mira este. A ver, este en vez de pedir una, dice unas cuantas. Sabiendo que es lo que nos está faltando, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis como perfectos, cabales. Cuando somos perfectos y cabales tenemos en nosotros un excelente peso. Mira cómo habla, y no te está diciendo del peso que la prueba te mete en la mente, porque yo creo que todos lo hemos experimentado. El peso que te viene cuando el problema, cuando la mala noticia, cuando la situación te invade, tú dices, peso que no veas. Y ahí viene el otro detrás, metiendo leña marismeña. No, ese peso te es reemplazado por un eterno peso de gloria. Tú tienes que estar mirando las cosas eternas y no las temporales. Ya está definido tu destino. Por eso dice la Biblia que somos predestinados. Pero no la predestinación esta calvinista rara, no. Predestinado en Jesucristo. Porque Él, por su previo conocimiento, que eso se llama presciencia, ya nos ha visto. Y al vernos, entonces nos predestina en Cristo. Dice, y a los que antes conoció, ¿ves? Porque como tiene omnisciencia, dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, dice, a estos también justificó. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Por lo tanto, aunque tú estés aquí ahora, en la línea temporal, delante de Dios, tú no estás aquí y ahora. También estás delante de su presencia ya glorificado, terminado en gloria, perfeccionado, alabados a Dios, en su presencia, acabado para siempre. Y tú dices, me cuesta. Aquí estamos hoy. A ver si le metemos diente a ese bollo. En la justificación, la aplicación de la cruz es un acto y es instantánea, por lo cual es fácil. Y se efectúa la salvación con el sello del Espíritu Santo y la paz como el efecto de esa justificación. Pero en la santificación, que es lo que estamos hablando hoy, cuesta más, porque es un proceso, en diferencia con la santificación, que es un suceso, y entonces tenemos que aplicar la cruz diariamente en el eterno proyecto de Dios para que acabemos viviendo, o mejor dicho, para que no acabemos viviendo el evangelio del yo.
Llevamos una línea de pensamiento y de administración, aunque sea domingo a domingo, pero no me quiero desviar, llevamos una línea. Este arriba anterior no, el otro anterior, ¿de qué hablamos? Del desánimo. Y si no somos capaces de considerar a Cristo en medio del desánimo, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta que, dice, hasta desmayar. Cuando tú desmayas, le dices a Dios, tiempo, no aguanto más. Yo dimito. Ahí se queda la salvación, la Biblia, los hermanos, el pastor, la iglesia, y no quiero saber nada de nadie. Y que me den un agujero como la avestruz que quiero meter la cabeza y no abrirla más. Y si la abro, que sea en otra vida. Empezamos a crear tan Buda, que dice que nos reencarnamos. Señor, reprende al diablo. Vamos a abrir un momentito la Biblia en Gálatas 2:20. Un momentito nada más. Gálatas 2:20. El tiempo avanza. Como decía uno. Y no hay quien lo detenga. En los momentos dulces no queremos que el tiempo corra. Pero en los momentos